Bueno, empezamos nuestra última unidad de nuestra materia, Legislación y Técnica Tributaria 1. En este caso vamos a ver la liquidación, la mecánica que vamos a utilizar para obtener el impuesto a ingresar en el caso de que nos dé a ingresar o bien un saldo a favor, cómo vamos a llegar a ese valor. Por eso nos vamos a ubicar en esta unidad, la unidad número 12, a la liquidación e ingreso del impuesto. En nuestro primer punto vamos a ver la liquidación del impuesto por el contribuyente o responsable, las declaraciones juradas, cuáles son los vencimientos en el caso de personas físicas, sucesiones indivisas y en el caso de sociedades que posean o no participación en otras empresas. Bien, el artículo 1 del decreto reglamentario es el encargado de establecer la obligación de presentar la declaración jurada e indica que toda persona de existencia visible, residente en el país, cuyas ganancias superen las ganancias no imponibles, recordemos que hay un monto de ganancia no imponible que se va actualizando año a año, cuyas ganancias no superen ese valor y las deducciones por carga de familia, está obligada a presentar ante AFIP una declaración jurada del conjunto de sus ganancias. Esto es lo mismo para el caso de los responsables legales o judiciales de las sucesiones indivisas. Primer punto a saber de la práctica de la profesión: para poder presentar una declaración jurada ante AFIP, tenemos que valernos de nuestro quit y nuestra clave fiscal. Hoy en día AFIP ha facilitado mucho la manera de obtener el quit y la clave fiscal, ya se lo puede hacer vía online, antes era solamente presencial, hoy ya se puede obtener, mejor dicho, el quit y la clave fiscal para poder acceder a la página de AFIP a través de manera online. Bien, veamos quiénes son los exentos de presentar la declaración jurada y vemos que están exentos de presentar aquellos contribuyentes que solo obtengan ganancias provenientes del trabajo en relación de dependencia. Estamos hablando de los incisos A, B y C del artículo 79 de la ley, siempre que al pagárseles esas ganancias se hubiere retenido el impuesto correspondiente. Este caso es el caso de una persona que trabaja en relación de dependencia y le retienen impuesto a las ganancias en su recibo de sueldo. En este caso estaría exento de presentar una declaración jurada. Pese a ello, tenemos que observar que hay una reglamentación donde la ley nos obliga sí a presentar una declaración jurada informativa pero no determinativa. ¿Qué quiere decir? Esto es que debemos presentar una declaración jurada para informar todas las retenciones que hemos sufrido y todos los descuentos y deducciones que permite la ley. Ahora bien, también van a estar exentos de presentar aquellos contribuyentes que hubieran sufrido la retención del impuesto con carácter definitivo. En estos casos tampoco estamos obligados a presentar una declaración jurada ante AFIP cuando hemos sufrido una retención del impuesto a las ganancias con carácter definitivo. Pese a esto, la obligación de presentar la declaración jurada existe en el caso que el contribuyente se encuentre inscrito aun cuando no determine ganancia neta sujeta a impuestos por el respectivo periodo fiscal. Es decir, que estamos inscritos en el impuesto a las ganancias, pero no determinamos ganancia neta en el ejercicio que haya estado sujeto a impuestos. También debemos presentar la declaración jurada y también estamos obligados a presentar en el caso que corresponda a la liquidación del impuesto por darse los supuestos de gravabilidad que las normas establecen, aun cuando el contribuyente no hubiere solicitado el alta con anterioridad al vencimiento fijado para cumplir con la presentación, determinación e ingreso del impuesto. Bien, acá vamos a ver que el artículo 2 de nuestro decreto reglamentario indica los otros obligados a presentar la declaración jurada y son los comerciantes, las razones sociales
y entidades civiles y comerciales después del cierre del ejercicio anual, el cónyuge que perciba y disponga de las ganancias propias del otro, los padres en representación de sus hijos menores. Vimos en el caso de sujetos, vimos todas estas figuras. Bueno, estas figuras están alcanzadas a la hora de presentar la declaración jurada. Vemos el caso de los padres, dijimos recién, cuando deban declarar las ganancias como propias, y los tutores y curadores en representación de sus pupilos, los administradores legales o judiciales de las sucesiones. Estas son las figuras que aparecen en el caso de sucesión indivisa. También apoderados o administradores generales por sus porderantes. También los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades o asociaciones. Aquí vamos a hacer una salvedad. Las sociedades, las empresas, las sociedades anónimas, las SRL, tienen número de quit. Pero bien, presentan la declaración jurada a través de su director o gerente designado. Para tal fin, con el quit, ingresan a la página de AFIP con el quit de ese director o gerente, y a partir de allí se hace una vinculación con el quit de la sociedad anónima o la SRL para poder presentar la declaración jurada. Es decir, que una sociedad o una SRL no va y saca un quit y una clave fiscal en la página, en la AFIP, sino que a través de su director o socio gerente es el mecanismo para presentar la declaración jurada. También los síndicos y liquidadores de las quiebras presentan la declaración jurada de esa sociedad. Los síndicos de concurso civil y los representantes de sociedades en liquidación, y los agentes de retención, de percepción y de información del impuesto. Todos estos casos son sujetos obligados a presentar la declaración jurada en los casos que se relacionen. Bien, los aspectos formales que debemos cumplimentar cuando estemos hablando en el caso, ¿no?, de personas humanas y sucesiones indivisas, para cumplir con nuestras obligaciones de determinación e ingreso del impuesto a las ganancias, las observamos a través de una resolución general que dictó la AFIP, es la 975, y en ella están establecidos los procedimientos, las formas, los plazos y las condiciones que se establecen para determinar nuestro impuesto e ingresarlo, los vencimientos y demás. Los contribuyentes previstos en las disposiciones las disposiciones de la RG 975 que mencionamos recién, tiene modificaciones, por eso decimos modificatorias, a efectos de determinar e ingresar el impuesto a las ganancias, deberán confeccionar su declaración jurada exclusivamente a través del servicio denominado Ganancias Personas Humanas. Los contribuyentes deberán contar con clave fiscal con nivel de seguridad 2 como mínimo para acceder a la misma a través del sitio web de AFIP. Bien, ¿esto a qué se refiere? Es que aquellas personas físicas tienen que presentar su declaración jurada a través de una de las relaciones fiscales. Relaciones fiscales se le llaman a cada uno de los menús que tiene cada contribuyente al ingresar a la página de AFIP con quit y clave fiscal. Bueno, uno de esos menús, una de esas relaciones fiscales se llama Ganancias Personas Humanas. En ese menú debemos ingresar y ya nos va a habilitar para empezar a cargar todos los datos necesarios para obtener nuestra declaración jurada del impuesto a las ganancias. Para ello vamos a necesitar contar con una clave fiscal. AFIP establece diferentes niveles de seguridad para diferentes actividades dentro de su sitio. En este caso en particular, para presentar la declaración jurada, vamos a necesitar un nivel de seguridad 2 como mínimo para poder acceder, como dijimos anteriormente. Bien, ¿qué se entiende cuando hablamos de la declaración anual del patrimonio y de las ganancias exentas? En nuestra declaración jurada de ganancias no solo vamos a consignar nuestros ingresos grabados, las deducciones para así obtener nuestras ganancias, sino también tenemos que declarar, también tenemos que ingresar nuestras ganancias exentas o no alcanzadas por el impuesto
y la nómina y valor de los bienes que poseemos al 31 de diciembre del ejercicio económico y del anterior. Comparativo tiene que ser nuestra nómina de bienes al 31 de diciembre, es decir, del ejercicio presente y del ejercicio anterior. Recordemos que nuestra declaración jurada es por ejercicio económico anual. En el caso de las personas físicas coincidía con el año calendario, por lo que no existe mayor inconveniente a la hora de establecer el ejercicio económico. Pese a también informar los bienes, también debemos incluir nuestras deudas, es decir, que el contribuyente no solo va a estar declarando ganancias grabadas, sino también ganancias exentas y su situación patrimonial, es decir, deudas y bienes. Aquellos beneficiarios de dividendos deben incluir los valores y la participación por la que obtienen esos dividendos, para de esta manera en la declaración jurada no dejar solo incluido, como decimos, nuestras ganancias, sino también nuestras ganancias que no están alcanzadas o están exentas y una situación patrimonial. Vamos a ver los elementos constitutivos de una declaración jurada de ganancias. Vemos que en la primera parte o el primer punto, de manera sintética, podemos decir que nuestro primer punto en una declaración jurada es el impuesto determinado, y para llegar a nuestro impuesto determinado debemos contar con el detalle de los ingresos y deducciones de cada categoría, cuáles son las deducciones generales y demás elementos determinativos para así llegar a nuestro impuesto determinado. El saldo de impuesto a ingresar, ese es otro elemento constitutivo de nuestra declaración jurada, y una vez que conocemos el monto del impuesto que tiene que pagar el contribuyente, va a detraer las sumas ingresadas a cuenta del mismo en concepto de saldo a favor del mismo impuesto. Si hubiere de ejercicios anteriores, puede ocurrir que nuestra declaración jurada nos arroje saldo a favor, por lo que va a ser utilizado en el ejercicio siguiente. También si hubiere anticipos, ya vamos a ver el caso de los anticipos de impuesto a las ganancias, las retenciones y percepciones sufridas, impuestos análogos ingresados en el exterior y otros pagos a cuenta computable, como es el caso de los combustibles líquidos y el impuesto a los débitos y créditos. Es decir, que nuestro impuesto a ingresar va a quedar neteado de todos estos conceptos, de saldos a favor, anticipos, retenciones, percepciones y otros impuestos análogos que pudieran existir. Otro de los elementos constitutivos, el tercer elemento constitutivo, es la composición del patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre en forma comparativa, como le dijimos. Esto es, todos los bienes del contribuyente y todas las deudas del mismo al 31 de diciembre. Decimos al 31 de diciembre porque, como a veces lo hemos visto conceptualmente en términos contables en nuestras materias de contabilidad, estaríamos sacando una foto al contribuyente al cierre del ejercicio y de esta manera vamos a conocer su situación patrimonial viendo a través de la composición del patrimonio del contribuyente. Y por último, como elemento constitutivo, como cuarto elemento, son las justificaciones de las variaciones patrimoniales y el consumo, con el fin de verificar que a partir de su patrimonio inicial, los ingresos declarados en el ejercicio, el contribuyente pueda justificar el incremento de su patrimonio y el monto que ha consumido para su sustento y el de las personas a su cargo. Esta justificación la podemos comprender a través de la igualdad que vemos al pie de nuestra filmina, que es lo que decimos como nuestro patrimonio final más lo que consumimos es igual a nuestro patrimonio inicial más la ganancia que obtuvimos, más nuestra ganancia grabada, más nuestra ganancia no grabada, más la ganancia no computable, más la ganancia exenta. Es decir, que lo podemos mencionar de otra manera para poder entenderlo mejor, que nosotros iniciamos nuestro ejercicio económico con un patrimonio, al cual le llamamos patrimonio inicial, le sumamos todo lo que hemos ganado durante el ejercicio, esté grabado o no, y estas dos cosas, nuestro patrimonio al inicio más todo lo que hemos ganado,
tiene que ser razonable y estar justificado con nuestro patrimonio final más nuestro monto consumido. Por eso dijimos hoy que esto es con el fin de verificar que a partir de nuestro patrimonio inicial y nuestros ingresos declarados, el contribuyente pueda justificar el incremento que tuvo, si lo hubiera tenido, el incremento de su patrimonio y el monto que hemos consumido. Mínimamente un contribuyente durante su ejercicio va a tener un consumo. Ya vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de monto consumido, por lo que todas sus ganancias más su patrimonio inicial sirve para justificar nuestro patrimonio inicial y lo que hemos consumido durante nuestro ejercicio. Bien, este cuadro que vemos a continuación es el esquema de liquidación. Lo podemos adoptar como hoja de trabajo para poder liquidar nuestro impuesto a las ganancias. Aquí vemos las ganancias de todas las categorías. Es un esquema que nos va a servir para poder determinar nuestro saldo a favor o del fisco o a favor nuestro como contribuyentes. Y es un esquema técnicamente sencillo porque vemos que en la parte superior tenemos los ingresos que recibimos de cada categoría. Está previsto una fila para los gastos y las deducciones permitidas para todas las categorías, para allí obtener el resultado neto. Ese resultado neto se compensan entre sí, como hemos visto anteriormente, los resultados de cada categoría se pueden compensar entre sí y nos va a dar un resultado neto de fuente argentina. También tenemos la ganancia contemplada de fuente extranjera, la contemplamos en nuestro esquema y a partir de esos dos resultados vamos a deducirles las deducciones permitidas en el artículo 81 de la ley, excepto los incisos C, G y H y el artículo 22, que son los gastos de sepelio, para así obtener un subtotal. A partir de ese subtotal aplicamos las donaciones que nos permite deducirnos el artículo 81 y en las condiciones que establece para poder tomarnos las donaciones como deducciones, la cuota de cobertura médico-asistencial y los honorarios de asistencia médica. Estas también son deducciones permitidas. También la ley nos permite las deducciones personales del artículo 23, que es el mínimo no imponible, las cargas de familia y las deducciones especiales establecidas en el artículo 23, en cada uno de sus incisos A, B y C, para así obtener nuestra ganancia neta sujeta a impuesto. Esta ganancia neta sujeta a impuesto, vemos que este esquema es aplicable a la persona física, por lo que está hablando en nuestro esquema de un impuesto que vamos a aplicar una escala del artículo 90. Esta es la famosa escala que la mencionamos en varias ocasiones, que es un importe fijo más un porcentaje sobre el excedente. Es decir, que nuestra ganancia sujeta a impuesta vamos a analizar el valor que nos dé y en función de ese valor vamos a tener un importe fijo a pagar y un porcentaje sobre un excedente. Menos los pagos a cuenta, como lo mencionamos recién, que pueden ser las retenciones y percepciones sufridas, anticipos, saldos a favor de ejercicios anteriores, entre otros. Los impuestos a los débitos y créditos van incluidos también en esta parte, para así obtener el saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente.